Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 21 de febrero del 2025, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la controversia que se generó porque el gobierno de los Estados Unidos le quitó la visa a 2 diputados de la República, así como del proyecto presentado por el Partido Liberal Progresista para delimitar el tema de la beligerancia política, del avance en el proyecto para crear el Parque Natural Lorne Ross y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero antes de empezar tenemos que hacer una breve introducción de nuestra sección Lucho también se equivoca. La semana pasada, cuando hablamos de que la Corte Suprema de Justicia podría ser modificada, su conformación, por la próxima Asamblea Legislativa, por error, Lucho dijo que eran 12 magistraturas las que tendrían que reelegirse en el próximo periodo constitucional. Lo correcto es que eran 14. Lucho se disculpa por el error inconveniente, que en la nota sí salió correctamente, porque minutos después de grabar nos dimos cuenta de que no eran 12, eran 14, Lucho. No, lo peor fue que en el podcast inicialmente dijimos, es más de la mitad. Lo cual era correcto. Sí, Luego Lucho indujo error a nuestra audiencia, por lo cual nos disculpamos. Pero empecemos por el tema de la semana, Lucho. Esto que fue martes, ya no recuerdo, esta semana fue muy larga y fue muy rara. Estábamos un día en la redacción que nos entró un mensaje que decía: las diputadas le quitaran la visa a Joana Obando. Nos pusimos a hacer las averiguaciones del caso. La Nación salió con la noticia. La Nación confirmó que tanto la diputada Joana Obando como la diputada Cintia Córdoba, ambas del Partido Liberal Progresista, ambas mencionadas en el especial de Canal OPA, sobre el tema de Huawei, habían recibido un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos o el Departamento de Estado, señalando que estas visas, tanto personales como oficiales, habían sido removidas por parte de los Estados Unidos y por lo tanto ya no pueden viajar a ese país. Lucho. Sí, hay varios elementos aquí que son raros, junto menos. Número 1, según han trascendido los correos que recibieron las diputadas, se alega que esa decisión se tomó el 15 de enero. Lo cual es extraño. Lo que implica que fue tomada por la administración de Estados Unidos anterior, la de Joe Biden, a menos de que pueda tratarse de un error. Un error material y fuera febrero en lugar de enero. Tendría más sentido, pero bueno. Y lo otro es que estamos dudosos de que pueda asegurarse de que lo que ocurrió con las diputadas sea una sanción propiamente, y les explico por qué. Su servidor está suscrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos. La lista de correos, digamos. La lista de correos de prensa, exactamente. Y cuando hay sanciones de visa, el Departamento de Estado manda un comunicado avisando. No dice sobre quiénes, porque esa información es confidencial, pero sí avisa, por ejemplo, cuando Colombia rechazó el avión de deportados, que Trump dijo, ok, le voy a sancionar las visas, el Departamento de Estado mandó un comunicado diciendo que sancionan oficiales colombianos por esta y esa razón. Cuando se han sancionado oficiales guatemaltecos, mexicanos, de otros países, rusos, el Departamento de Estado siempre manda un comunicado diciendo, sancionamos ciertas personas, ciertos oficiales, por estas razones. No vamos a decir quiénes son, pero ahí están esas sanciones. El objetivo de la sanción es hacerla pública también. Exacto. O sea, que se sepa que se sancionó. Entonces, todo es raro, ¿verdad? Es extraño, recordemos, porque si lo analizamos bien, vamos a ver. Tenemos a 2 diputadas
ambas del Liberal Progresista, partido enemistado con el presidente de la República, pero eso también genera la duda de ¿por qué solo a ellas dos? Porque, por ejemplo, ahí no está José Pablo Sibón, Doble vapeo. el Mr. Doble Vapeo, no está tampoco Francisco Nicolás, que en teoría también apareció en ese reportaje, También apareció. en esas reuniones. Y además es que es más enredado todo porque doña Cintia Córdoba ha sido insistente desde que salió su reportaje de que ella no estaba en ese condominio teniendo reuniones con alguien de Huawei. Estaban en un tema privado. Cuando se le han pedido explicaciones, dice, no voy a dar explicaciones porque yo estaba ahí por razones de mi vida privada. Correcto. Nada más. Y esa es la situación. Entonces, todo en torno a esto es muy raro. Obviamente, la diputada Joana Obando sí considera que esto tiene relación. Y lo dijo con expresamente. Huawei, lo dijo expresamente. Le preguntó al presidente de la República qué canjeó usted a cambio de que me quitaran la visa. Y en todo caso, además, es que el presidente no se ayuda, ¿verdad? Porque salió un clip de un periodista de televisión que le preguntó en un evento que allá en la zona sur, presidente, ¿usted tuvo algo que ver con esto? Y el señor evadió la pregunta. Y cuando se la vuelven a hacer, dice, no, nuestra reunión con don Marco Rubio fue excelente, que no sé qué. No respondió. Ahora, lo otro que es importante señalar es que claramente no es como la diputada alega de que Chávez dio la orden de que le quitaran la visa, porque Chávez no le puede dar la orden al gobierno de los Estados Unidos, seamos sinceros. Yo no lo veo así. Lo que sí puede hacer es pedirles el favor de que lo hagan. Al fin, es que eso es un favor, porque imagínate. Y además, lo otro que puede hacer lo otro que no hace Estados Unidos es sancionar a miembros de los supremos poderes de países amigos sin el visto bueno del gobierno que va a recibir esa sanción, digamos. Eso se hace con estados con los cuales no tienen relaciones amistosas, que estados hostiles, una medida de ese tipo. O sea, esto claramente nunca lo vamos a saber porque los temas de relaciones internacionales sí son temas de secreto de Estado. Entonces, bueno, solo nos quedan las suposiciones. O esperar que el Departamento de Estado me responda, porque yo voy a preguntar. La oficina del portavoz del Departamento de Estado le mandé una pregunta por correo, estamos esperando que responda. Correcto. Adicionalmente, esta semana la Comisión de Relaciones Internacionales tuvo justamente una audiencia a dos ministros y una ministra sobre el tema Huawei y 5G justamente. Don Manuel Tovar, ministro del Comex, el canciller Arnoldo André, ministra del MISID, doña Paola Boján. Repitieron más de lo mismo, incluso la ministra se volvió a dejar decir que la cooperación con China no ha generado frutos. Don Manuel Tovar dijo que las empresas chinas solo generan el 0,07 o 7% de los empleos que se generan en las zonas francas. Y entonces esto nos genera una enorme interrogante. Ahora, y además, la ministra señaló que lo único que han recibido el gobierno, o sea, mencionó como entrega de 200 computadoras en 2018, cooperación técnica en la emergencia COVID-19, 3 donaciones de equipo y material biomédico contra el virus SARS, y capacitaciones para funcionarios, pero no se ha concretado ningún proyecto de infraestructura ni acciones significativas de impacto tangible en el desarrollo tecnológico del país. Se dejó decir que lo único que han hecho es invitar a diputados y miembros de partidos políticos a que vayan frecuentemente a China, lo cual es cierto. Y a personal del MISID también. Correcto. Lo que genera la pregunta es, en medio de toda esta situación, ¿por qué el gobierno insiste en mantener relaciones con China cuando claramente y ese es todo el tema de la discusión en la comisión que intentó la oposición intenta aclarar? Es como ustedes están disfrazando de una decisión política como una decisión técnica, y ese es justamente el problema. Entonces, ¿por qué no rompemos relaciones con China si regresamos a Taiwán, Lucho? Si en los términos en los que estamos en este momento no son para nada amigables y al parecer no son fructíferas las relaciones para el país. Veníamos diciendo ahora en el viaje hacia el estudio que nos dieron un estadio que se incendió el día de la inauguración. El estadio de Dorado, Lucho. O sea, el incendio fue culpa de quien puso los fuegos artificiales. La carretera Limón sin terminar. Y ahora el precio multiplicado. Ahora la empresa ganará una licitación más, así que ya sabemos por dónde puede ir esa cosa. No recuerdo cuál carretera era. Esas son las cosas que uno no entiende en los procesos de licitación de este país. ¿Cómo una empresa que se ha trazado N cantidad de años en el cronograma, cuya obra se ha multiplicado el precio en N cantidad de veces, cómo esa empresa, tiene la desvergüenza de que participar nuevamente? Pero bueno, es el sector privado, no me sorprende honestamente, pero en todo caso, a ver, ¿de verdad
tan malos son los términos de condiciones y referencias de los carteles de licitación que una empresa así, 1, primero, concursa, 2, califica y 3, la adjudica. Dudas. O sea, Dudas. sí, este país de verdad que es un chiste. Somos un chiste, pero bueno. Un chiste. Pero sí, ¿qué más con el tema de Huawei 5G? Hoy viernes el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el Le Ministerio rechazó. Judicial, rechazó la solicitud de medida cautelar ante causa de Huawei contra el reglamento sobre 5G que establece que las empresas que quieran participar en contratos para tecnología de las operadoras de telefonía tienen que ser de países que hayan suscrito, entre otras cosas, el convenio de Budapest, caso que no es China, y por ende Huawei quedaría excluida. Esto no significa que ya eso se destrabó, aún queda una medida cautelar que es la de los sindicatos del ICE, que entiendo a esa está aparejada a una acción de inconstitucionalidad que está en estudio de la sala, Correcto. que en todo caso ya la Procuraduría tuvo audiencia y recomendó declarar sin lugar. Correcto. Y ese es el estado de la situación. Eso es el Estado, pero bueno, el Ejecutivo se pasa quejando de que no puede hacer nada sin la Asamblea Legislativa. La única cosa en la que tiene discrecionalidad y margen para hacer cosas es en temas de relaciones internacionales. Entonces, en lugar de tener este pleito por el tema del convenio Budapest y cómo excluir a las empresas chinas sin tomar una decisión política de excluirlas, Romper relaciones. rompen relaciones. Exacto, si tan enojados estamos y tampoco queremos su cooperación, rompen relaciones. Ahí está Taiwán esperando que alguien los reconozca como algo. En fin, Cada vez son menos. Cada vez está más solito. Cada vez está más solito. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es el proyecto que presentó justamente el Partido Liberal Progresista. En este caso, la firma principal fue de Gilberto Campos, que busca... Escucharon nuestras plegarias y quejas de todos los diputados, se quejan de que Chávez hace beligerancia, pero nadie hace nada para verlo. Correcto. Antonio Ortega incluso mandó un artículo de opinión diciendo que ellos estaban trabajando en una propuesta que se iba a presentar próximamente, a lo cual nos quedamos esperando. El Liberal Progresista les ganó la vuelta, reforma el artículo 146 del Código Electoral, que es el que regula la beligerancia y que es lo que hacen, a resumidas cuentas, Lucho. Amplía la lista de funcionarios sujetos a la prohibición, incluyendo los jefes de despacho de casa presidencial, al personal de confianza del Ejecutivo y a los funcionarios de los medios de comunicación estatales. Prohíbe el uso de recursos públicos, insumos y personal bajo la administración y mando de estos funcionarios para beneficiar a partidos o candidaturas. Endurece las sanciones aplicables a quienes incurren en beligerancia. Establece que el Tribunal Supremo de Elecciones podrá investigar de oficio al presidente o los vicepresidentes por esas disposiciones. El TCE podrá ordenar la destitución de los responsables e imponerles una habilitación de 2 a 4 años para ocupar cargos públicos. Y lo más importante es que la reforma establece que los funcionarios que hoy tienen prohibido incurrir en beligerancia política deberán abstenerse de realizar cualquier manifestación tendiente a influir en el resultado electoral, sin importar si se refiere o no a una o varias opciones partidarias. Entiéndase, esto cubriría las famosas frases de Chávez que da en cada conferencia que da ya, porque está de gira en la zona sur. Entonces, que en cada inauguración vuelve a mencionar que necesitamos 40 diputados, que los 40 diputados, que el tic-tac. Y bueno, cada vez más beligerante, pero siempre dentro de lo que le permite la normativa. Este proyecto vendría a cerrar dicho portillo. Dispensen de trámites. Dispensen, envíen a consulta y aprueben antes de que el tribunal diga que no está de acuerdo con la reforma. Cierto, una idea malévola. Díganlo. ¿Vos has visto que Pilar tiene bloqueado? Bueno, Pilar, el oficialismo tiene bloqueado el proyecto de médicos especialistas. Sí, a punta de emociones. Métanle vía rápida. ¿A qué? A ese. Al de médicos especialistas. Ah. O el de la DIS, el de sacar a la DIS de casa presidencial. Métanle vía rápida. Y negocian con eso si le dan vía rápida a 4-3. Ah, no, Lucho, no me vendas derechos humanos acá. Y antes se negociaba. Todas las anteriores asambleas legislativas negociaban así. No, estoy de acuerdo con 4-3 sea moneda de cambio. Todas las formas. Ah, no, pero obviamente, a ver, 4-3 bajo la concepción de que todos estamos de acuerdo en que debe ser 4x3, pero no jornadas de 12 horas. Ese no es el proyecto que está sobre la mesa. Pueden cambiar. Pero bueno, eso sobre el tema. Hablando de eso, de esta semana llegaron los ministros a la reunión de jefaturas de fracción a pedirle vía rápida. El 4-3. Nadie se comprometió a nada. En todo caso, recordemos que hay un buen bloque de diputados de Liberación que están en contra de las jornadas de 12 horas. Sorprendentemente. Es probable que eso no avance, exactamente.
Es probable que ese proyecto no avance. Sin embargo, uno de los que llegó ahí llegó a decir que hay una empresa de zona franca que está construyendo su zona franca, que comprometió 3.000 empleos, que dijo que si no se aprueba ese proyecto de ley van a cancelar la inversión y se van a ir. Es muy curioso si ustedes buscan en Google, pero que no podía dar el nombre por temas de confianza. Solo hay una. Es muy interesante si ustedes buscan en Google, empresa con nueva zona franca, 3.000 empleos, Costa Rica, y les va a aparecer ¿dónde? En Grecia. ¿Y cómo se llama la empresa? Vamos a ver si es cierto. Johnson Johnson. No. ¿Sí? Creará 3.000 nuevos empleos. La empresa Johnson Johnson Medtech anunció en septiembre del 2023 que creará 3.000 nuevos empleos, según informó la promotora costarricense de comercio exterior. Se ubicará en Grecia de la Juela con una extensión de 19.000 metros cuadrados. Este fue el anuncio. La nota la hiciste vos. Este fue la defensa del año pasado. Este fue el anuncio que hizo hace un año. Esto tiene que estar en construcción probablemente. Entonces sí, esta coincide con todo lo indicado por la... Muchas gracias a la señora ministra que... No fue... No, creo, no, era la persona que dio esos detalles. En la jefatura de fracción. Muy buena forma de mantener la confidencialidad. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Esta semana estamos dedicados al liberal progresista, por motivos que no entiendo. Porque justamente vamos a hablar del Parque Lorne Ross. Este proyecto, recordemos, es de la comunidad de Santana. O sea, acogido por don Eliezer nada más lo acogió, no es iniciativa de él, digamos, nada más acogió la propuesta que... Es un proyecto de iniciativa ciudadana adoptado. No sé si iniciativa ciudadana, porque esto se discutió en el Consejo Municipal. Aprobado por todas las bancadas entonces representadas, aprobado por todas las fracciones ahora municipales representadas en este momento del Consejo Municipal, y está trabado por el famoso Parque del Agua que la querida Pilar Cisneros insistía que se podía hacer, que no se puede hacer. Bueno, esto está en periodo de mociones. Se recibió en audiencia, ha recibido varias gente en audiencia. La semana pasada, creo que no lo mencionamos, llegó un señor que dijo que había sido traicionado por Pilar porque él les había ayudado en campaña política y lo traicionaron con este proyecto. Pilar dijo, no, ese nunca trabajaba para nosotros, y el señor publicó en redes sociales sus fotos con Pilar Cisneros en campaña, ciertamente ayudándole. En fin, una mentira más de Pilar Cisneros no es novedad. Sin embargo, la señora insistió en que recibieran a personas, no solo a personas que estuvieran a favor de ese proyecto, sino también a personas que estuvieran en contra. Entonces mandaron a llamar a un supuesto arquitecto urbanístico, cuyo nombre no recuerdo, cual doña Katia Cambronero en su intervención básicamente le despedazó todos sus argumentos y le dijo, es que usted dice aquí que viene a dar criterios técnicos cuando usted es un chavista, y empezó a sacar los pantallazos del señor. ¿Usted es militante de algún partido político? El señor dijo que no, y... doña Katia le sacó un pantallazo. Los verdaderos chavistas. Nosotros los verdaderos chavistas. Entonces quedó como un pegabanderas más. Bueno, un pegacomentarios en Facebook es lo que tiene Chávez. En fin, ese proyecto está trabado por estas mociones. Se está todavía conociendo Y se va a trabar también en plenario porque van a reiterar todas esas mociones. Esta semana tenemos varias preguntas. Ya casi pasamos a eso sobre el tema de las reiteraciones. Entonces ya vamos a entrar a qué es y qué es el por qué existen las nociones de reiteración, cuál es su trámite y por qué es que entraban tanto los procesos. ¿Algo más del Parque Lorne Ross? No. Lo más importante, Lucho, le damos el reconocimiento a la de congresista de la semana. Vayan a ver ese clip, hay una cosa magistral. A la diputada independiente ex PLP Katia Cambronero por su participación en este tema, porque ella ha sido de las que ha liderado la que ha intentado bloquear el bloqueo del oficialismo hacia que este parque se cree o no se cree. Fue una vara magistral. Este proyecto llevan desde que inició esta Asamblea Legislativa y sigue trabado por el tema del Ejecutivo. Algo que mencionó la diputada, es que justamente donde el Pilar Cisneros proponía crear el famoso Parque del Agua, es humedal, entonces no se puede generar infraestructura ahí porque son sectores protegidos. En fin. Llamen a Ramsar de una vez. Llamen a Ramsar una vez más. Pasemos a la siguiente sección, que es la favorita del público. Avanzamos rápido hoy. Sí, es que hoy hay muchas preguntas esta semana. La sección favorita, pregúntele a Lucho. Les recordamos, pueden dejar sus preguntas en YouTube, en Spotify, o enviarlas al correo my@delfino.cr. Empecemos con la primera pregunta, que viene de Neque Villa, y es, nos da contexto. Actualmente en Alajuela Centro están arreglando calles colocando una capa de asfalto sobre la anterior, por lo que las tapas de las alcantarillas se convierten en huecos. O sea, básicamente quedan desnivel, ya que no están helados con el asfalto.
¿Ante qué ente se puede pedir respuesta sobre esto y cómo se hace y cuánto puede durar en contestar? Si es una calle municipal, la Municipalidad de Alajuela. Si es una calle nacional, el CONAVI. Eso tiene que arreglarse sí o sí. La solicitud. El problema es, recomendación porque yo ya he pasado por esas experiencias antes, no con temas propiamente ¿De calles? de calles, sino de basureros. Ok, disculpas por la interrupción, tuvimos que cortar, continuamos con la pregunta. Entonces, ¿ante qué municipalidad se puede pedir, ante qué ente de la municipalidad debe pedir respuestas y cómo se hace, Lucho? ¿Ante qué ente? No sé, porque no me conozco la estructura administrativa de la municipalidad de Alajuela. Consulta se le puede Pero en todo caso debe haber la recepción de la municipalidad. Correcto. Recomiendo que sea por correo o por un documento escrito que se presente físicamente y que le den acuso del recibido. ¿Cuánto pueden durar en contestar? Aquí está la trampa, porque esto no es una solicitud de información, sino Depende cómo. No está pidiendo que nivelen las tapas de las alcantarillas. Eso no es una solicitud de información. Y por ende no aplica el plazo de los 10 días para responder. Ahora bien, aquí está el detalle y esto es donde se vuelve complicado. Como no es una solicitud de información, es medio complicado poder acudir a la sala cuarta con esto, porque tendrías que estructurarlo de una manera tal de que es entender de que esa situación representa un riesgo para los demás y por ende una violación de sus derechos fundamentales. Entonces, si no lo estructuras así, el reclamo no va a prosperar. Y del cuánto puede durar en contestar, ahí está el problema, porque como no es una solicitud de información, no hay plazo. Y si no lo estructuras de la forma en la que te digo, vas a tener que usar un amparo de legalidad, se llaman, que son distintos y ellos se presentan en el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es. Ahora bien, yo lo que haría personalmente es mezclar eso con una solicitud de información en el mismo oficio, porque entonces así tienen que responderte en los 10 días y además tienen que tomar nota de que está esa situación con las tapas de las alcantarillas. Listo. La siguiente pregunta es de Jaciel, quien nos dice, si todo avanza de forma normal con el proyecto 23.701, ¿para cuándo debería estar listo? El 23.701 es la reforma constitucional para la extradición de nacionales. Ese ya está aprobado en segundo debate, Lucho, ¿y qué es lo que sigue? Falta que llegue el informe del presidente en mayo para que pueda habilitarse los 3 debates que hacen falta todavía. Tiene que pasar hasta el próximo periodo constitucional que inicia la próxima legislatura. Hasta la próxima legislatura se puede votar. Esto es a partir del 1 de mayo. No somos El Salvador. En El Salvador las reformas constitucionales tienen que votarse por 2 asambleas legislativas distintas. Usualmente pasado el 1 de mayo, en junio. Junio, sí. Alrededor de junio debería estar aprobado. Correcto. Pasemos a la siguiente pregunta, que es de Oscar, y es, ¿hay alguna parte del reglamento o un criterio de servicios técnicos que justifique la maña de ponerle mociones de revisión a cada votación? ¿Cómo eliminar esa práctica que claramente no se está usando como se supone? Lucho. Esto ya lo he explicado varias veces, pero no creo que en el podcast, sino la gente en el chat de la asamblea. Dale. La lógica de la moción de revisión después de votar algo es que el acto quede en firme. Porque si no hay que esperarse hasta la próxima sesión que se apruebe el acta para que quede en firme. Entonces, por ejemplo, si se vota un proyecto de ley en segundo debate, se aprueba, se le mete moción de revisión, se rechaza la moción de revisión, ya la posibilidad de revertir esa votación queda anulada. Por ende, se puede mandar el proyecto a casa presidencial inmediato. Esto opera así en casi que todos los órganos colegiados. Básicamente, los acuerdos quedan en firme hasta que el acta queda aprobada. Lo que se hace en la mayoría de órganos colegiados es pedir que el acuerdo quede en firme. A mí me gusta. En la Asamblea Legislativa lo que se hace es presentar la moción de revisión para que el acuerdo quede en firme y tenga efectos inmediatos y no haya que esperar a la aprobación del acta. A mí me gusta, creo que es la forma en la que tienen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es cuando se vota algo, el speaker dice, ya quedan firme a menos de que creo que eso tienen una cantidad de minutos para meter la reconsideración y si no se mete ya esa vara queda listo. Exacto, pero bueno, por eso es que esa práctica existe, no es que no se esté usando. No es que sea un desperdicio de tiempo, es para darle firmeza a la acta inmediatamente. Exacto, ese es el fin con el cual se utiliza. Kevin Gómez nos pregunta, en el proyecto 24.709 se plantea proponer patente a la actividad agrícola y pecuaria. ¿Es esto posible? En otros cantones se paga patente, pero al escalar en una fábrica empacadora procesamiento, pero en este proyecto habla de que lo que no sea para autoconsumo debe tener patente. Lucho. Y si es posible, porque yo no veo por qué no pueda ser posible ponerle
patente las actividades Este agrícolas. proyecto nada más. Es la ley de impuestos municipales del cantón de Alvarado. Correcto. Recordemos que los impuestos municipales, aunque los aprueba la Asamblea Legislativa, deben ser propuestos por el Consejo, por acuerdo del Consejo Municipal del Cantón, por cierto. Lo que es una pérdida tiene. Sí. La diputada María Marta Carballo presentó uno para la municipalidad de una municipalidad, Talamanca, si no me equivoco, pero no viene con el acuerdo del Consejo Municipal, entonces ese proyecto es básicamente nulo a menos de que haya sido una omisión material. En fin, sí. Sí, las municipalidades pueden ponerle patente a pueden pedir patente a cualquier actividad que quieran. Y la Asamblea Legislativa es libre de rechazar el proyecto. O lo que se hace es una negociación diciendo, nosotros no le vamos a aprobar estos impuestos. Vuelvan a tomar el acuerdo. O toman acuerdo de quitarlos o le rechazamos el proyecto. O sea, porque la Asamblea no puede modificar esos proyectos. Okay. Tiene que ser la propuesta que envía el Consejo Municipal por tema de independencia. No sé ni por qué siquiera hay trámite. Bueno, no, sí sé porque hay trámite legislativo para eso. Reserva legal en materia tributaria, pero de nuevo es un sinsentido en el caso de las municipalidades. No, porque si no... Todo el régimen municipal es un sinsentido, ya lo hemos dicho muchas veces. Gracias. La siguiente pregunta es de Dwayne, que todas las semanas tiene una consulta. Saludos a Dwayne. El proyecto de ley 23.578 está varado en alguna consulta a la sala, Lucho. Ya la sala lo resolvió, lo que pasa es que todavía no está la redacción completa de la resolución. Ese proyecto era... Ese es el de la reducción del impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes. Consulta presentada por el oficialismo. Exactamente. Correcto, ese es proyecto del Frente Amplio y es reducir el impuesto de renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Pero bueno, estamos esperando la Asamblea tiene que esperar que le llegue la sentencia completa para proceder con la votación, lo cual de nuevo esto es innecesario porque no se encontraron inconstitucionalidades. Correcto. Siempre hemos dicho, si la sala dice... Yo al final presenté ese borrador, ¿no? No, así como no metiste el amparo que ibas a meter. Amparo. No sé, esta semana hablamos de un amparo contra el... No lo hablemos aquí. Ok. ¿Por qué? No vemos ideas. ¿Por qué? No vemos ideas. No se me ha olvidado, pero como dijiste, ha sido una semana compleja. Mete ese amparo, por favor. En fin, Dani nos pregunta... Si alguien es invitado a comparecer a una comisión legislativa, supongo, ¿cuántas rondas de preguntas se pueden tener y cuál es la distribución de tiempo entre las fracciones o diputados de las diferentes rondas? Se pueden hacer tantas rondas como tiempo de sesión haya disponible y la distribución del tiempo por lo general se da según la cantidad de diputados que se apunten para hacer uso de la palabra. La distribución es por congresista, miembro, no por bancada. Exacto. De hecho, los diputados no miembros pueden llegar también. Usualmente dice... Lo que pasa es que primero tienen prioridad de hablar los diputados miembros y luego van los otros. Usualmente son rondas de 5 minutos o 10 minutos máximo. Sí, a veces he visto rondas de 7. Sí. Pero bueno, eso es acuerdo de la presidencia. Lo que hay algo que no me gusta a veces y es que a veces solo un diputado pregunta. Lo que de todas maneras ya eso en realidad supone otro problema por detrás y es para qué carajos mandan a llamar a una persona para que solo un diputado le va a hacer una pregunta. Esa es otra cosa. Pero yo lo que he visto es que a veces cuando eso ocurre, el diputado que le pregunta se le agota el tiempo. Y nadie le da. Y no hacen nuevas rondas. No quieren que le siga preguntando. Exacto, pero me parece una grosería porque si hay más tiempo disponible, pues, ves, si solo esa persona... De hecho, ahí no hay sentido de la limitación del tiempo. Si solo hay un diputado anotado para hacer uso de la palabra, que use el tiempo que quiera. Todo el tiempo. Correcto. Y hasta que alguien más se apunte, bueno, ya párenla porque sigue el otro. En fin. Es que yo tenía la asamblea. Emanuel Prado nos pregunta, ¿es posible someter la construcción del Boulevard de Heredia a un proceso de consulta pública tipo referéndum municipal antes de que inicien las obras? ¿Hay algún impedimento legal en torno a las elecciones nacionales? Son 9 regidores y quizás no se consigan los votos para el referéndum, pero ¿existe alguna posibilidad? Es un tema que está generando bastante polarización. No hay plebiscitos que no sean administrativos, ¿no? En el régimen municipal no. Y si hay previsión de hacer plebiscitos alrededor de elecciones nacionales, no, los revocatorios incluso. Sí. Sí. No, eso no se puede hacer. Ok. No existe. Manuel Calvo Pizarro nos pregunta, ¿hay alguna forma de que se suspenda al presidente o a un ministro de sus cargos como pasó con el presidente de Corea del Sur que fue suspendido por la ley marcial? Hombre, no lo sabes leer. No lo sabía agresar. Yoon Suk-yeol. ¿Hay algún artículo de la Constitución que lo impida? La Constitución solo dice que los únicos que no pueden ser arrestados en el ejercicio de su cargo son los diputados. Pero aquí salvo que sea perdido, no delito. Es que se suspende. No hay suspensión. No hay suspensión del cargo. No. No lo tenemos, no existe.
Esteban Noguera nos pregunta, ¿cómo saber si un proyecto en segundo debate ya está en vigencia? Porque se publicó en la Gaceta. Lo primero, recordemos que una vez que los proyectos de ley son aprobados en segundo debate, pasan a ser decretos legislativos, se trasladan al Ejecutivo, el cual tiene 10 días para decidir si lo veta o no. Disculpas a don Marvin Carvajal, era el que era... El anterior. Ajá. ¿Por qué? Porque en la nota de vuelos baratos puse decreto ley y eso es diferente. Era decreto legislativo. Eso son cosas diferentes. Pero sí, el proyecto aprobado en segundo debate de la Asamblea es un decreto legislativo. Correcto. Cuando se firma pasa a ser ley. Exacto, la presidencia tiene 10 días para vetarlo y después si no lo veta en ese plazo no puede no firmarlo, pero no hemos definido que tenga un plazo para que esa firma se realice efectivamente y después de la firma... de doña Vanessa de Paul Castro, me parece. Correcto, que dejaron muerto. Que si la Asamblea que si Casa Presidencial no publica la ley... No, que si no veta en 10 días, tiene 10 días para firmarlo. Y no lo hace la Asamblea. Correcto. Bueno, aquí voy a aprovechar esa pregunta para hacer autobombo. Ahora en los reportes diarios de barra de prensa hay una sección en la que se llama Leyes Publicadas, donde este servidor lista todas las leyes que se publicaron ese día en la Gaceta y de paso las actualizamos también en nuestra plataforma Asamblea. En Asamblea ustedes pueden buscar los proyectos de ley por el número de expediente y si ya es ley también puede buscarlo por número de ley. Listo. Entonces sí, pueden revisar todos los días las crónicas de barra de prensa y ahí estará las leyes públicas. El único problema son los viernes, porque los viernes como no hay sesión, no hay crónica, y el viernes se publica la Gaceta, entonces por lo general lo que hacemos es jueves actualizarla, la crónica del jueves y la metemos ahí. Exacto. Ahora Ronald Hernández nos pregunta, ¿cómo funcionan las mociones de reiteración? ¿Qué pasa cuando el plenario se abre como comisión y los diputados presentan mociones de reiteración? Ahí hay un error de procedimiento en la pregunta, pero todo bien. Aclaremos primero qué son las mociones de reiteración. La moción de reiteración es una moción para que el plenario conozca una moción de fondo que fue rechazada en la comisión dictaminadora. Exacto. Entonces, es una moción vía artículo 137 que se rechazó en una comisión dictaminadora. Correcto. ¿Cómo funcionan? Entonces, terminadas las 2 oportunidades que tiene cada proyecto de ley para que se le presenten mociones después de que es dictaminado, correcto, los diputados pueden reiterar esas mociones cuando ya el proyecto, pasados esos 2 días, regresa a plenario. La moción de reiteración no conoce la moción de fondo. La moción de reiteración es el diputado que firma la moción le está pidiendo permiso a la Asamblea para que le den la oportunidad de volver a defender la moción de fondo. En el plenario. Entonces, si no se aprueba la moción de reiteración, no se entra a conocer la moción de fondo. Exacto. Ese es el orden. El plenario se convierte en comisión general cuando se aprueba la moción de reiteración. Porque entonces el plenario está funcionando como una comisión que está modificando en ese momento el texto del proyecto de ley. Porque está conociendo una moción de fondo. Exacto. Y se vota la moción. Y no sé, esto sí se puede hacer. El plenario por cada moción de reiteración, el plenario tiene que votar la moción y entrar se discute la moción de reiteración, se vota la moción de reiteración, se discute la moción de fondo, se vota la moción de fondo. Antes de la reforma del reglamento, que afortunadamente dejó hecha la anterior Asamblea Legislativa, ajá, Dios bendiga a doña Carolina Hidalgo por esa reforma. Antes era pavor abrirle el periodo de aprobar una moción de reiteración en el plenario, porque antes el reglamento decía que si se aprobaba una moción de reiteración, los diputados podían meter nuevas mociones. Eso se quitó afortunadamente, porque si no, cuando un proyecto se aprobaba una moción de reiteración, todos los que estaban en contra lo bloqueaban. Se bloqueaba el plenario porque entonces la gente que estaba en contra del proyecto lo inundaba de más mociones. Exacto. Ahora, ustedes creen que la Asamblea no hace nada. Pero ustedes hubieran visto las sesiones de la Asamblea Legislativa anterior, la presidencia de la que le tocó a doña Laura Chinchilla y la que le tocó a Luis Guillermo, o sea, era una cosa terrible la cantidad de instrumentos de filibusterismo que tenían los diputados. Había 4 días de mociones 137. Los han quitado. Había 4 días de mociones 137. Antes los proyectos se votaban en el general y en el detalle. Es una cosa espantosa. Exacto. Ahora, ha avanzado mucho. Jason nos pregunta, ¿los informes que emiten las comisiones investigadoras son de acceso público? Lucho. Sí. Una vez que están votados. O sea, el borrador que se discute en la comisión no es necesariamente público. Si se crearon subcomisiones de investigación, esos informes son públicos, lo que pasa es que no se suben en ningún lado. De hecho, lo voy a mencionar, hay una resolución de la Sala Constitucional de hace muchos años que dice que las subcomisiones deben transmitirse en vivo y deben hacer actas, y eso no ocurre.
Eso no ocurre porque las subcomisiones en la práctica son El varas informales, es el despacho del diputado haciendo el informe. Luego lo manda a los otros miembros de la subcomisión Correcto. para socializar el informe. Entonces eso en la práctica no ocurre. Pero sí, el informe en subcomisión es público si se pide, no se sube a ningún lado. El dictamen, ya una vez que se aprueba, Que se vota. que se vota el informe en la comisión y si se aprueba, son 5 días los que se tienen formalmente para presentarle en el plenario. Y una vez que se presente, está ya Sube- disponible en la sí. plataforma. Exacto. Y los informes rechazados. Por lo general se presentan también los diputados le mandan a la prensa el informe que están viendo en ese momento para no aguantar todo el tiempo de espera. Exacto. Ahora, Paola nos pregunta, ¿para qué sirven realmente las comisiones investigadoras y sus informes, considerando que hay procesos paralelos en la vía judicial? Mira, es que la respuesta simplista sería decir que no sirven para nada precisamente por eso. Sin embargo, yo creo que podemos decir que la excepción que confirma la regla fue la comisión del cementazo. Recordemos que la investigación judicial del cementazo no había avanzado nada, obviamente porque estaba en ese momento encabezada por Jorge Echavarría del mal. Exacto, entonces la Asamblea Legislativa en ese caso sí jugó un papel muy importante en sacar a la luz muchas cosas irregulares del cementazo, que al final no llegaba a nada porque no se ha llegado a juicio. Y las cosas que han llegado a juicio de esa comisión, por ejemplo, que la señora Paola Mora incurrió en falso testimonio porque dijo no soy cercano a esa persona y tenía más de 1000 llamadas en un año, y la jueza dijo no, eso no es falso testimonio. Las llamadas no demuestran que son cercanas. Ustedes se llaman más de 1000 veces con sus mamás, nada más pregúntense eso, con un año. Eran 500, creo, en un año. Pero bueno, más allá de eso, la siguiente pregunta es de perdón. Hay informes, depende. Mucho del informe, si importa o si sirve o no, es la recomendación que tiene. Porque, por ejemplo, no sirve de nada cuando dice, se le recomienda a la Asamblea Legislativa que apruebe este proyecto de ley. Porque esa recomendación, cuando se aprueba el informe en el plenario, no le da una prioridad a ese proyecto de ley ni lo aprueba automáticamente. Entonces, por ejemplo, esa recomendación no sirve para nada. Pero, por ejemplo, muchas veces lo que se hace es hacer testimonio de piezas al Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, con todo lo que está en el expediente legislativo, puede armar un caso judicial o reforzar uno que ya tenga existente. La Contraloría puede establecer sanciones si investiga y considera que hubo alguna irregularidad, puede emitir sanciones, y también la Procuraduría de la Ética. Ahora sí, claro. Perdón. Listo. Adicionalmente, uno esperaría que las comisiones investigadoras cierren portillos de temas legales que se descubran a lo largo de los procesos. Nunca ha ocurrido. Nunca ha pasado, pero uno no pierde la fe. Elías Alonso nos pregunta, los fans de Chávez dicen que quieren tener una mayoría de hasta 40 congresistas. Además de lo obvio, que no les alcancen los votos, en su criterio, ¿existe algún impedimento para esto? Un diputado del PUSC hablaba un día de estos que es muy difícil por los conscientes y esos. Esto lo hemos hablado varias veces fuera de podcast, Correcto. de redacción, porque es una pregunta que yo le he hecho a May varias veces. Y sí, en Costa Rica, producto de la forma en la que se eligen a los diputados, es muy improbable que un solo partido logre sacar tantos votos, exacto, porque siempre hay cocientes y subcocientes. Entonces es muy fácil para partidos pequeños adquirir el derecho a una curul. Y en este caso además tenemos ¿qué es lo que diferencia? Porque el sistema de elección de diputados de nosotros se llama jare modificado. El modificador es el subcociente. Es el jare es solo con cociente, el nuestro tiene el subcociente. Básicamente lo que hace es que divide la circunscripción, entiéndase en nuestro caso las provincias, en la cantidad de diputados posibles. Vamos a hablar del ejemplo más sencillo, que es Guanacaste. Que tiene 4. Guanacaste elige 4 congresistas. Eso significa que un diputado, para asegurarse una curul, un partido requiere el 25% de los votos válidos. Como tenemos subcociente, el subcociente es la mitad del cociente, que es este límite inicial. Entonces, con 12.5, un partido adquiere el derecho a pelear por una curul, exacto, porque varios pueden tener subcociente, entonces el que tenga más subcociente es el que se deja la curul. Entonces, una vez que el partido pasa el subcociente, digamos en un escenario hipotético, el partido de los chavistas obtiene el 50% de los votos. Con el 50% de los votos se dejan 2 curules. Con solo que otros 2 partidos pasen el 12.5, se dejan las otras 2, aunque en lugar de 50 haya tenido 60%. Porque pasaron el subcociente y tienen más que el residuo, que es lo que les sobra por encima del límite. Por eso es que es tan difícil obtener mayorías con esa cantidad de votos dentro del sistema que tenemos. Ahora, no siempre usamos ese, ¿verdad? Desde que yo recuerdo tenemos ese. Pero
¿Desde cuándo lo recordás? O sea, desde este código electoral. No, desde el anterior era igual. Desde el anterior. Sí. ¿Y el anterior de qué tan viejo era? Yo creo que estoy así. Desde toda la vida. Creo que toda la vida ese es el sistema que hemos tenido. No recuerdo si en algún momento se metió la reforma de los cocientes. Lo que estaba pensando es, ¿Cuándo fue? por mera curiosidad, bueno, este era el dato después para el siguiente programa, es revisar, por ejemplo, las conformaciones de las asambleas legislativas antes y después de ese sistema. Ajá, pero creo Pero había que ver cuándo fue que se hizo el cambio. porque se implementó. No, además, los años anteriores no te sirven porque en los primeros años, Liberación había matado a la oposición, entonces no existía. Y después el bipartidismo cambiaba las reglas cambiaba la dinámica de los votos. Pero bueno, eso no importa. El punto es que es sumamente complicado, pero no hay ningún impedimento, impedimento legal no, es un impedimento práctico de que es muy complicado que suceda. Por la forma, aún sacando el 70% de los votos no podrían. No necesariamente, porque depende de cómo se distribuyan entre las provincias y cómo se distribuyan los votos entre los partidos y quién tenga su presidente o no. Ahora, lo que sí es definitivo es que con un sistema como el que propone Lucho de distritos unicamerales, unipersonales, ahí sí arrasarían con todo y se podrían dejar más de 3/4 partes de la asamblea, de los curules. May siempre le encuentra peros a todas mis ideas. Exacto. Siempre se va por el escenario más apocalíptico. No. Pero bueno, dame un segundo. La siguiente pregunta nos pregunta por qué es malo que el proyecto que salió de las plenas, el cual le agrega 2 miembros al Consejo Superior de Educación. Menos temas económicos, porque no sé si viste que en el programa anterior mencionamos que la señora exministra de Educación se ganó 30 millones de colones en dietas en ese consejo. Entonces ahora hay que pagarle dietas a 2 personas más. Mira, la razón por la que yo me pongo el problema con el Consejo Superior de Educación es que ese proyecto lo que hacía era integrar una representación de algún sector. Del CONIPRO. El Consejo Superior de Educación, y esto es algo que las últimas administraciones no han entendido, es que existe y la gente dice, ¿para qué tenemos 2 ministros ahí? Porque la política educativa es una política de Estado, no una política de administración. Para muestra, vean lo que pasa en Estados Unidos. O sea, las decisiones de educación deben ser pensadas en el largo plazo y se espera que tengan una coherencia en el tiempo y no que se estén cambiando cada vez que entra una administración, y por eso se delegaron al Consejo Superior de Educación. Lo que tenemos ahora es que el Consejo lo quita y lo pone gente servil completamente, que dice que sí a todo, sin importar que no haya una propuesta de sustitución de lo que se está quitando. Entiéndase lo de las guías de educación sexual, la cual dicen es que lo vamos a reemplazar y la gente se está quejando sin saber lo que lo vamos a reemplazar. Pero es que ¿cómo reemplazas algo sin tener el otro listo? Digamos, ese es el punto justamente. Esas son las cosas que no deberían suceder en temas de educación. Entonces, integrar estas representaciones no le agrega un valor real al fondo del tema del Consejo Educativo, que debe ser esa visión macro de qué es la educación que queremos para los próximos 25 años en el país. Por eso es que yo digo que son un proyecto de pleno. En fin, la última, nos queda una pregunta. No, le digo a doña y se enoja. Marta Romero nos pregunta. Ahí, hablando sobre ese proyecto del Consejo Superior de Educación, ¿quién fue la que propuso que fue en ese mismo proyecto? Sí, ¿verdad? Que el resto de los puestos de los que representan los profesores deben ser educadores, o sea, en profesión. No recuerdo ese proyecto. Creo que es este mismo, porque estábamos hablando. Creo que es del FA. ¿Puede ser? Bueno, el que lo haya presentado. Yo tengo me surgió ahora que hablaste de serviles una objeción al respecto a eso. El problema es que tenemos representantes de sindicatos que lo que velan es por los intereses sindicales. Y si pones educadores, nada más estás poniéndolos que son subalternos de la ministra. Correcto. Sí, ese es el problema. Ahora, subalternos... No, es que yo entiendo que hoy por hoy no necesariamente tienen que ser educadores. No necesariamente. O sea, pueden ser, lo escoge el sector a quien le da la gana. Correcto. Si obligas a nombrar a una persona que es trabajadora activa en el ministerio, estás poniéndolo en una situación, digamos, de desventaja porque hay una relación de poder asimetral ahí con la ministra. Correcto. No con el ministro, que sea que esté. Exacto. Entonces, si lo que te preocupa es la independencia, la estás empeorando porque entonces estás obligando a poner a un subalterno. O sea, quien se supone quien tiene que tener independencia. Para eso era todo. Ahora sí, Marta Romero nos pregunta, ¿podrían desarrollar sobre el proyecto de ley que sanciona al Ejecutivo por no reglamentar una ley en el tiempo estipulado, Lucho? Sí. A ver, la Constitución Política dice que es una de las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes.
La Asamblea Legislativa, cuando aprueba leyes, por lo general pone transitorios o artículos que dicen el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en tanto tiempo. ¿Por qué? Es importante porque a veces muchas de las leyes que se aprueban son leyes, puede decirse, marco. Y se delega mucho en la reglamentación. La ley no debe reglamentar. La ley no debe por ahí. reglamentar. No debe poner requisitos extremadamente rígidos que luego sea engorroso cambiar. Entonces, ese tipo de cosas se delegan en el reglamento. Y por ende, hay leyes que sin reglamento quedan inoperativos, inutilizables. No se pueden aplicar. Y por eso es importante que el Ejecutivo cumpla con reglamentar las leyes en el tiempo que es necesario, porque si no, ni la ley es letra muerta. Lo que pasa es que hasta ahora no había ninguna sanción por incumplir el plazo de reglamentación. Ya con este proyecto se establece que eso es incumplimiento de deberes y que va a acarrear una sanción penal de inhabilitación. Creo que si no mal recuerdo. Sí. Entonces sí, eso es lo que procura el proyecto, que si el Ejecutivo no lo reglamenta en ese tiempo, tiene la posibilidad de una prórroga que tiene que justificar técnicamente por qué la necesita, y si no emite el reglamento después de eso, le cae se abre el proceso. justamente el martillo de la justicia. Mira, ¿qué decirte? Si las sanciones a los ministros las ve el mismo presidente, el mismo Consejo de Gobierno, y les archivan todo. ¿A quién fue? A Tovar y a Pablo Bogantes, que incidieron, y que hay videos de ellos, audios pidiendo que cambiaran personas específicas. El vicepresidente de la República dijo, no hay evidencia suficiente. No puedo dar fe de que esas voces que son, y ni de certificar los pantallazos que se presentaron, entonces archivémosle todo a mis queridos amigos. Parte de los problemas, pero bueno, ese caso está en la Procuraduría, ya se lo va a investigación oficial, ¿no? ¿Perdón? ¿Quién no está poniendo atención? El caso de la ministra Bogantes y el ministro Tovar está en fiscalía, exacto. Ahora, esas fueron todas las... Habría que abrirle uno también al vicepresidente Brunner, que fue el que archivó eso. Correcto. Esas fueron todas las preguntas de esta semana. Les recordamos, pueden dejarlas en los comentarios en Spotify, en los comentarios en YouTube o al correo my@delfino.cr. Antes de pasar a la última sección, se me olvidó mencionar un tema que teníamos que hablar esta semana, y fue que Chávez finalmente vetó el proyecto de ley de vuelos baratos. Esperábamos, el veto era esperable porque ya el presidente lo había dejado ver. Lo único interesante de este veto fue la forma en que se presentó, porque usualmente los vetos son por razones de conveniencia y oportunidad, que es la discreción del gobierno, o por razones de constitucionalidad. El Ejecutivo decidió hacer un veto mixto y metió todos los motivos en un solo veto. O sea, básicamente son dos vetos en dos. Esto es interesante porque ese procedimiento no está reglamentado. Usualmente, Lucho, ¿cómo es que funciona? Un veto de oportunidad, ¿cuál es el proceso? Ese se lee en plenario, va a la comisión dictaminadora que le da al plenario un informe de si recomienda acogerlo o no. Si lo recomienda acoger, pues entonces hay que hacerle cambios al proyecto. Se hacen los cambios al proyecto que el Ejecutivo proponga. Y si no, se resella, recomienda el resello. Entonces tiene que votar con 38 votos. Correcto. En una única votación. El de constitucionalidad es distinto, porque si la Asamblea no está de acuerdo con las objeciones de constitucionalidad, tiene que mandar el tema a la Sala Constitucional. Antes de votarlo. O tiene que votar... Es que ahí está el detalle. Ese es el detalle, porque como son razones distintas, me imagino que van a tener que hacer votaciones distintas. Primero tienen que votar las de constitucionalidad porque son las que tienen importancia. Y tienen que mandarlo, si están en contra, la tienen que mandar a la sala. Exacto, tienen que mandarlo a la sala, y hasta que la sala se pronuncie, diría yo que hasta ahí podrían pronunciarse sobre las de oportunidad y conveniencia. Que se les pueden poner por encima por... Exacto, con un desecho. Ok, entonces primero tienen que votar. El problema, la consecuencia de que la sala constitucional diga que el proyecto no es inconstitucional es que el proyecto se devuelve a Casa Presidencial para que lo firme, no lo puede volver a vetar. O sea, y la Asamblea no tiene que resellarlo propiamente. El problema entonces aquí es que el gobierno... Pues ahí está el mix de procedimientos. Porque si fuera solo un veto de constitucionalidad, la Asamblea dice, no estoy de acuerdo, va a la sala, y la sala dice, va a la presidencia. Vaya, y se lo devuelve al presidente, y el presidente queda obligado a firmarlo. Pero hay razones de conveniencia también. Entonces, me imagino que primero tiene que verse el de constitucionalidad.
En todo caso, don Rodrigo dijo que Iba a hacer la consulta. iba a ser el problema es que eso se definió que se iba a ver el lunes y no se votó la moción el jueves porque el jueves se rompió el quórum. Yo diría que lo que tienen que hacer es votar y una vez votado a la sala. O sea, votar Para empeorar ese proyecto está dispensado a trámites. No fue a comisión. no hay la comisión es el plenario. La comisión es el La, plenario. la comisión que tiene que conocer los motivos es el plenario. Para empeorar. Es terrible eso. Pero bueno, les mantendremos actualizado cuál definen el procedimiento que sea para este veto. A ver, más allá de eso, esto es claramente un tema electoral porque no hay, a ver, ni las razones que argumenta el Ejecutivo son ciertas de que este proyecto va a desfinanciar al ICT, ni los beneficios que la gente que lo promueve tampoco son ciertos. O sea, ya lo he dicho varias veces, los incentivos son muy pocos como para que realmente vayan a bajar los precios y tampoco establece un tope como han dicho algunos sectores. Es nada más una opción de que si el vuelo es barato, pues se le van a cobrar $13 menos en el impuesto de salida. Sí. Y además ni siquiera puede entrar porque tiene que estar un proyecto similar en el país destino o receptor. Exacto. Si cada vez no renuncia a la presidencia va a ser para castigar a Brunner por haberle dado a Eli Feinsack la idea de este proyecto de ley. Es posible. Ahora sí, pasemos a la última sección de esta semana que son las mejores y peores propuestas. La mejor propuesta ya la mencionamos, Es la de beligerancia. que es el proyecto de Gilberto Campos de beligerancia. Muy bien, Gilberto. Eso sí, mala idea. Una que presentó de nuevo una diputada liberal progresista. La de Joan Obando. Doña Joana Obando presentó una reforma, lo vi, un presupuesto extraordinario del año 1970 y algo, una vara así. 87. Voy a resumir. El proyecto, en ese presupuesto extraordinario se incluyó una cláusula que es inconstitucional. Una norma típica. Una norma típica que lo que dice es que al personal de los departamentos de informática se les tiene que pagar el rubro de prohibición. Correcto. Entonces, ella metió una reforma a ese artículo, a esa norma típica, digamos, para que sea extendible a todo el personal de informática y computación sin importar el departamento donde esté. Ahora, técnicamente esa norma es inconstitucional y si alguien va a la sala y la impugna, se va a caer porque ya la sala ha dicho, usted no puede meter este tipo de normas en una ley presupuestaria. No me den ideas. Entonces, lo que Joana está proponiendo es hacerle una reforma, algo que es inconstitucional en lugar de meter una nueva ley que arregle lo que ella dice y además corrige el error que se hizo en ese momento. Pero bueno, Avisé y les avisé. Le avisé a un asesor que ese proyecto estaba malo, me dijo que iba a hablar con doña Giovanna y todavía está presentado. Doña Andrea Álvarez presentó nuevamente el proyecto que le rechazaron esta semana de etiquetado frontal. Se volvió a archivar se archivó porque hubo doble votación empatada. Doble empate, lo cual archiva todo. Doña María Marta Carballo y el PUS presentaron una para grabar los delitos de falso testimonio cuando son casos de crimen organizado y narcotráfico. El juez se condena en un falso testimonio en este tipo de casos, eleva la pena hasta en 1/3. El proyecto sí no le veo ninguna razón de utilidad. Doña Olga Morera presentó un proyecto que ayer Lucho estaba enojado porque decía porque cuando subieron el proyecto nada más subieron ley para exceptuar a las pymes. Ley para exceptuar a las pymes y yo, ¿para exceptuarlas de qué, doña Olga? Exacto. Y fue que y todavía está así. Es que lo estoy viendo. Pero ese servicio técnico, o sea, ese es el departamento de Departamento de Comisión. Pero bueno, te digo, el proyecto lo que pretende es que las pequeñas y medianas empresas queden exentas del pago de tasas para el registro de marcas y signos distintivos. En el digitalizado está completo. Se llama Ley para exceptuar a las pymes y organizaciones socioproductivas del pago de tasas por concepto de registro de marca, que es una reforma del artículo 94 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Correcto. Perdón, doña Olga, no es culpa suya, pero cuando lo vi, no pude evitar yo, pero ¿qué es? Pues ellos, cada vez más creativos, cada vez más vagos con los nombres de los proyectos de ley. Ley para aceptar a las pymes. Y para finalizar, existe la necedad y después está Leslie Borges. Te comenté la semana pasada que... Éramos más felices cuando él estaba bajo una piedra. Confirmo. Te comenté la semana pasada que presentó un proyecto de reforma auténtica para que las deudas de la caja tengan prescripción de 4 años y no de 10 como son actualmente. Me setió además, dado que tal vez se dio cuenta que su proyecto era una mala ley. Se habló en jefaturas de fracción el jueves y todos los jefes de fracción dijeron eso. Eso ni siquiera es una interpretación auténtica. Presentó un nuevo proyecto, siempre con la firma de María Daniela, que lo que hace es agregar un 56 bis a la ley constitutiva de la caja para que se le apliquen el 53 y el 74 del Código de Normas y Procedimientos, que es el que establece el proceso administrativo para la prescripción, con el fin de que sean prescripciones de 4 años y no de 10 como quedaron actualmente. Pero Dengo no había dejado ya un proyecto de eso. No recuerdo. Yo creo que sí.
Sí, pero ya en no está. Pero el proyecto está vivo. Cuando un diputado renuncia, los archivan sus proyectos. Ojalá fuera así. Confirmo, pero en fin. Yo lo digo por usted, don Jorge. ¿no? Eso es todo. Bueno, y Ariel Robles presentó un proyecto de ley para que los delitos de corrupción tengan plazo de prescripción de 25 años y no los plazos que tienen actualmente, que es el doble de la pena, que va de 3 a 24 años. Y están impulsando de meter la dispensa de trámites. Exacto. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Nos disculpamos por la interrupción que tuvimos el día de hoy. Y eso fue 100% culpa de producción, a quien le mandamos un saludo. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.